Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Estamos esperando que nos habiliten la pantalla, porque yo comparto pantalla. Y ahí me parece que ahí ya hay algo. Ah, sí, ahora sí. Bien. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, ¿Dónde bien. anda? Yo no pongo la cámara porque se me corta internet si pongo la cámara, porque no estoy en mi casa de siempre, por eso. Está bien, yo tal vez después también, porque por ahí uno empieza a hablar así con la cámara, pero bueno, por lo menos la primera parte la vemos. Así que Dora, que quería ir a cursar hoy, no sé bien, Dora, la verdad que me agarro en duda. Yo fui a No, trabajar a la bueno, mañana, volví, estuvo está fresco. terrible la calle. Yo recién vengo de la calle y es Sí, infernal el frío. sí, sí, estuvo bravo, sí. Así que bueno, estamos acá. Raro, como dice Barassi, raro. Volver al Zoom, qué sé yo, fue un momento complejo, creo que a todos nos pasó, ¿no? Volver a clases por Zoom, ahí hay como emociones encontradas. Pero bueno, estamos acá. Por lo menos ya sabemos cómo es, no sufrimos tanto como en los primeros tiempos. Ahora ya le tenemos la mano. Esperemos que el cuatrimestre que viene podamos volver. Yo creo que recién el cuatrimestre que viene se podrá volver. Así que habrá que ponerle onda, quizás sobre qué es duro un viernes a la noche por Zoom. Pone, pero qué sé yo, no hay mucho para hacer tampoco. Con estos días, volver un poco de contrato no está tan mal. Así que, bueno, vamos a avanzar con lo nuestro, que es, estábamos en, mm, estamos en compraventa, ¿no? Bueno, vieron que Edu le dio la fecha, 27, cae el lunes. Eh, ya tienen más o menos una, una idea para... Bien, gracias Bianca. Ya nos tengo una idea para que vayamos organizándose, falta un tiempo, vamos a ir avanzando, nosotros tenemos que tratar de ver los temas que nos tocan, que son 4 o 5 por lo general, pero bueno, daremos lo que podamos dar. Vamos a comenzar después de esta... Bien. A ver si nos acordamos. Deberíamos, ¿no? Bueno, me avisan si se ve o no se ve bien. Si se llega a complicar con el audio, o sea, corto la cámara y hablo. Mientras tanto, estamos, porque a veces la conexión jode cuando yo necesito hacer el anfitrión muchos datos. Sube audio, sube video, sube pantalla. Antes renegaba, me acuerdo, después me avisaron, che, bueno, pero fíjate que es un tema de conexión, a veces se complica. Bueno, mientras se escuche bien, nos veremos un rato la cara. Vamos acá como siempre, vamos a trabajar con la dinámica de siempre, es algo que habrá por acá. Claramente te puede preguntar, estamos como en el aula, pueden preguntar por acá abajo o habilitan el micrófono. Si ustedes tienen la posibilidad de habilitar el micrófono, en todo caso lo habilitan y... Sí, porque Dora habló recién. En todo caso habilitan y preguntan. Bien, bueno, entonces habíamos pasado por esta parte, habíamos hablado de este hombrecito, habíamos hablado de la diferencia entre una compraventa y un contrato de obra, habíamos hablado bastante, que ahí les interesó el tema, quedamos ahí medio tan preocupadas, parece que alguna se va a casar prontamente, algo pasa que estaban preocupadas por qué van a hacer con su plata, dejando el amor allá tirado al costado, simplemente mucho tema de plata hubo dando vuelta, separación de bienes, que ya estamos hablando de una incapacidad de derecho. Después acá hablamos de otras dentro del contrato de compraventa, ¿no? Esto es todo compraventa. Dentro del contrato de compraventa también teníamos estas imposibilidades, estas incapacidades, en este caso de derecho. Habíamos hablado del albacea, le dijimos que el albacea era una persona que con el tiempo van a ver cuando vean derecho de familia. Y acá, en el artículo 1002, básicamente repetimos algo que
nosotros ya vimos en su momento cuando vimos capacidad de contratar. La capacidad de contratar, acá se vuelve a repetir, y claramente como el contrato de compraventa es uno, volvíamos a repetir para que ya fijar esta idea de que no podemos tampoco celebrar este contrato, y ya, como ven ustedes, el inciso D vuelve a aclarar el tema del régimen de comunidad, cuando hablamos de matrimonio. Abogados, procuradores, jueces, todo básicamente con la misma idea, ¿no? Todo básicamente con la idea de no perjudicar, de no posibilitar por ahí situaciones que habiliten a hacer algún tipo de fraude, que habiliten a hacer chanchullo. Básicamente esta idea es que aquellos que deben mantener o que la finalidad es otra, en el caso de los cónyuges la finalidad es mucho más social, mucho más familiar, no tanto patrimonial, que si bien claramente tiene una idea patrimonial en el medio, pero como que en estas situaciones, dice, ustedes están básicamente para otra cuestión, no están para celebrar contratos y hacer cosas entre ustedes, están para otra cosa, ¿sí? La idea básicamente sería esta. La vez pasada cuando hablamos del contrato, bueno, acá pasamos a la otra, cuando hablamos del contrato, yo les había comentado que como todo contrato, cuestiones que ustedes ya vieron, cuestiones que fueron evaluadas, cuestiones que seguramente las dio, creo que las dará Cataldo, vieron todo lo que tiene que ver con la estructura o con este negocio contractual, ¿no? Con la estructura del contrato, consentimiento, objeto, causa, no tiene, digamos, ya con ninguna complejidad porque ya lo vimos. Ahora bien, nosotros, cuando hablamos de contratos, en este caso contrato de compra-venta, vamos a ver este esquema. Vamos a ver que el contrato de compra-venta tiene algunas cuestiones particulares. En principio vamos a ver, cuando hablamos de compra-venta, lo relativo a las cosas, cuando hablamos de compra-venta, lo relativo al precio, y cuando hablamos de compra-venta, lo relativo a las modalidades. ¿Bien? Entonces, lo grueso de siempre ya lo sabemos, consentimiento, objeto, causa, no lo vamos a preguntar porque ya lo preguntamos, pero bueno, acá lo ubicamos y decimos, cuando hablamos de contrato de compra-venta, estamos en presencia de elementos particulares, porque todos los contratos tienen estos elementos particulares. Yo ahí, ustedes preguntaban por donación, compartieron cosas que tenían que ver con cláusulas abusivas. Bueno, todos los contratos tienen esta cuestión primaria, esencial, y después los particulares. En esta segunda parte, claramente nosotros tenemos que dar a conocer, tratar de que se conozcan estos contratos, y ustedes, la idea es que puedan manejar las cuestiones particulares. La general ya lo sabemos, entonces si hablamos de contratos de compra-venta, directamente vamos a ver acá y tratar de diferenciar qué me están diciendo cuando hablamos de las cosas, qué pasa con los precios y qué pasa con las modalidades. Bien, ahora bien, esta es una regla general. Una regla general que me dice que las cosas que pueden ser objeto de los contratos pueden ser lo de la compraventa. Entonces nos remite a lo que puede ser el objeto de contrato, que ya vimos que tiene que cumplir con ciertos requisitos y tiene que tener ciertas especificidades. ¿Qué concluimos acá? Todo lo que puede ser objeto dentro de la parte general del contrato, en este caso las cosas, también lo puede ser una compraventa. Todo lo que no puede comprarse o venderse de forma legal, llamemos droga, llamemos órganos, llamemos cosas que no son mías, en este principio de que yo no puedo transmitir una cosa mejor ni mayor, de mayor calidad o derecho de lo que yo tengo. Claramente, ¿no? Esto no, acá no tenemos complicación. Ahora bien, acá aparece la palabra que dice, el precio tiene que ser en dinero, tiene que ser cierto y tiene que ser serio. En dinero, ya tenemos que ver entonces qué vamos a entender por dinero, en el sentido de las tarjetas de crédito, en el sentido de los dólares, en el sentido del débito, en el sentido del efectivo, de los cheques, etcétera, etcétera. Que no vamos a ir con cada uno de ellos, pero sí
ver y entender, cuando hablamos de dinero, que no podemos pensar simplemente en esta cuestión de lo físico, ¿no? Hoy hay muchas formas de pago, pero bueno, dejemos la palabra ahí. Debe ser cierto, esta idea de cierta y de seria la vamos a analizar porque es muy importante, ya que la idea de cierto y de serio me está diciendo dos cuestiones. La primera, que tiene que haber plata en el medio de verdad. ¿Qué significa plata en el medio de verdad? Significa que, de alguna manera, se pueda justificar un movimiento de plata. Esto también está previsto por varias circunstancias. La primera, que tiene que ver con toda esta idea de que todo lo que son transmisión de bienes, en este caso compraventas, toda está digamos, rodeada de impuestos, de cargas, que el Estado en particular está bastante interesado en que estas cuestiones se cumplan, que está bastante interesado en que la plata exista realmente. Pero cuando nos vamos un poquito más arriba, cuando empezamos a pensar en cosas malas, también la justicia me pide que yo de alguna forma tenga que justificar, me lo pide la AFIP, ni hablar cuando hago una compra grande, que yo siempre deba justificar un movimiento de plata. Y cada vez está más podríamos decir, cada vez está más rigurosa la ley con esto. ¿Qué evita? Evita que yo diga, no, mirá, no tengo la casa que es la garantía de tu crédito porque la vendí ayer a Juancito. Y Juancito no tiene un peso. ¿Dónde sacó plata Juancito para comprarte la casa? Juancito va a tener que venir a decir acá cómo compró. Entonces, esta idea de cierto va de la mano de tratar de evitar lesión objetiva, tratar de evitar estafas, tratar de evitar defraudaciones, entre otras cosas. Entonces dice, bueno, cuando hablamos de compra-venta, no solo tiene que ser en dinero, sino que tiene que estar el dinero, y a la vez, el precio tiene que ser serio. Y es todo un tema complejo el tema de serio, de que el precio sea serio. Pero que el precio sea serio también está nuevamente siendo al mismo lugar. Siendo al mismo lugar. ¿Sí? Nosotros hemos comentado la vez pasada, la última clase que teníamos, cuando vimos entre muchas cosas el tema de las compras con boletos de compra-venta, que compraban un terreno por 30.000 pesos. Bueno, claramente ahí no hay una compra, un precio serio, porque ningún valor de mercado tenía esos precios. Entonces ya, cuando en una cuestión de compra-venta, no el paquete de cigarrillos, los caramelos que yo puedo comprar acá a la vuelta, o un gin que me compré porque pasé, pero ya pensado en términos más complejos, esta idea de que la plata tiene que estar, uno tiene que justificarla, y a la vez ese precio tiene la obligación de ser serio, o sea, serio, vamos a ver ahora a qué apunta, está acá dado. Entonces, particulares, cualquier cosa puede ser vendida, el precio tiene estos requisitos, y las modalidades, que es otra cuestión que vamos a ver que dentro de las modalidades existen estas posibilidades, ¿no? Las posibilidades que te brinda la compra-venta para realizar este contrato. Venta sobre muestra, muestra que no está a la vista, venta de cosas que se entregan en fardos o bajo cubierta, que nosotros no tenemos la posibilidad de verlo, tocarlo, palpar, a todos nos pasa, ¿no? No sé, a todos, hay gente que le va mejor y hay gente que le va peor. Yo, una sola vez que compré ropa por internet, nunca más. O sea, nunca más porque no me quedó, porque no era lo que parecía en la foto, parece esos memes de lo que pedí, lo que me llegó. Bueno, a mí era así, no, nunca más. Entonces, pero bueno, uno puede comprar, no está mal. Ventas ad gustum, vamos a ver que las ventas ad gustum tienen algunas particularidades. Significa que yo te doy la posibilidad de que vos pruebes la cosa, y a partir del momento de que vos probás la cosa, decidís si la querés comprar o no. Se utiliza básicamente para maquinarias, para camionetas, para autos, que después sabemos que por ahí como vendedores nos interesa que tal empresa nos compre, entonces en esos lugares se le da a probar. O cuando queremos insertarnos en el mercado con algún producto, tal vez existe esta posibilidad de las ventas al gusto. Entonces, cosas, precios, modalidades, cuestiones particulares del contrato de compra-venta.
Bueno, acá lo que hago es llevar un hilo de lo que venimos charlando, pero el objeto lo tenemos bastante visto, lo hemos comentado. Cuando hablamos del objeto, hablamos de las cosas, nos remitimos a Civil 1, nos remitimos a todo lo que decía el artículo 16, las modificaciones que tuvo, pero no vamos a ingresar demasiado en eso, sino saber que cuando hablamos de cosas, nos tenemos que remitir ahí. Y cuando hablamos de cosas, también nos tenemos que remitir a la energía de las fuerzas naturales que son susceptibles de ser puestas al servicio del hombre. Después, lo claro, tiene que ser lícito, tiene que ser posible, tiene que ser determinado, ya lo conocemos. Bien, por ejemplo, que no existan. O, porque acá, cuando dice que existan o pueden existir a futuro, está claro, ya vimos que se puede vender cosas a futuro, ¿no? Cosa determinado o determinable significa esto, o que yo más o menos ya sé lo que va a pasar acá, que es determinable 10 kilos de maíz. No los tengo, pero van a crecer porque todos los años crece maíz. Yo planto maíz y cuando planto maíz, lo más probable es que salga maíz. Entonces yo te vendo algo que, si bien no lo tengo, porque si no fuese determinado esta caja de maíz, yo lo que te vendo es algo que te lo puedo determinar que es un maíz que va a crecer. Entonces, susceptible de valoración económica, que tenga un precio y corresponder a un interés de las partes. El objeto. ¿Bien? Y después, les tomamos a esto, tiene que ser material y jurídicamente posible, las compraventas tienen que ser lícitas y tener contenido patrimonial. Siempre en la compraventa estamos en presencia de un contenido patrimonial. En gran parte de los contratos el contenido es patrimonial. Ahora, dos cosas que están remarcadas ahí. Yo no sé si de alguna forma creo que ya lo vimos, o que de alguna manera se ve, no me acuerdo bien, pero creo que de alguna forma se ve, y si no lo vamos a ver ahora. Las dos cosas que están remarcadas, en la parte de arriba está remarcada con rojo, y abajo está remarcada con amarillo, son las dos particularidades, ¿sí? Entonces yo puedo, dentro de lo que es el objeto de la compraventa, preguntarle. Dos cuestiones les puedo preguntar. ¿Se pueden vender las cosas futuras? Nos va a decir el 1131. Y también le puedo preguntar, ¿y qué pasa con las cosas ajenas? ¿Bien? Y esto tiene relación con el objeto, por eso que digo que en algo ya lo vimos. Ahora bien, la respuesta está, ¿no? Están acá. Dice claramente que se pueden vender las cosas futuras. Se pueden vender. ¿Bien? Se pueden vender. Uno puede tomar el riesgo, puede haber seguros, puede haber cosas en el medio, pero claramente se puede vender. ¿A qué queda supeditada? Queda supeditada muchas veces a la existencia de esta. Está claro. Yo, como les comentaba recién, pienso en una cosecha, está claro que va a estar supeditada a esta existencia. Muchas cuestiones que tienen que ver con los contratos de compra-venta futuros son así, es una cuestión de la lógica. Ahora, ¿qué pasa con las cosas ajenas? Acá, dentro de lo que es la venta de las cosas ajenas, y yo marco y remarco, porque este es un artículo que nosotros solemos trabajar bastante, después vamos a charlar, cuando avance, me interesa que veamos boletos después, no ahora, en la otra clase. Es un artículo que yo lo trabajo mucho en obligaciones en la carrera de martillero. Yo en la carrera de martillero doy una materia que tiene un poco de obligaciones y un poco de contratos. ¿Sí? Muchas veces pasa, y está bueno que uno vaya aprendiendo, qué pasa con las cosas ajenas o qué pasa cuando a uno se le encomienda vender una cosa ajena, como pasa muchas veces en las inmobiliarias. Eso es una cosa, que se le encomienda vender una cosa ajena. Yo publico una cosa ajena. Yo tengo una concesionaria y estoy vendiendo cosas ajenas porque si vendo auto usado la mayoría no son míos. Por ahí si son ceros tampoco son míos, son de alguien que me los dio para que los venda, una empresa más grande. Esa puede ser. Después otra cuestión diferente es
si yo tengo facultades para vender, y ahí va a depender de los poderes que yo tenga y los alcances que tengan esos poderes. Yo tengo un poder para vender cosas ajenas, claramente podré hacerlo. Ahora bien, dice, también podrá venderse las cosas ajenas conociendo ambas partes estas circunstancias. En tal caso, el vendedor puede asumir dos posturas. Primero, poniendo su diligencia para que se realice la venta, en cuyo caso asume una obligación de medios, por lo que no debe responder si está desprovisto de culpa, y la otra asumiendo la obligación de resultado, garantizando la venta por la cual debe responder por daños y perjuicios si ésta no se efectuase. Si bien es cierto que este artículo prevé las dos posibilidades, la posibilidad de que vos te obligues como una obligación de medios o la posibilidad de que te obligues como una obligación de resultado, lo cierto es que la forma de utilizarse más común es la primera, obligación de medios. ¿Sí? Obligación de medios porque muchas veces escapa a la persona que no es dueña de la cosa lo que vaya a ser la parte. Miren, hubo en el año 2017-2018, bueno, ahora están los problemas colaterales, hubo un auge de lo que fueron las ventas inmobiliarias por los famosos créditos UBA. 130.000 en total fueron los que se entregaron en toda la Argentina. En Mar del Plata no había propiedades para comprar. ¿Sí? Básicamente era un tema conseguir las propiedades. ¿Qué hacían las inmobiliarias? ¿Qué hacían las personas encargadas de vender? Te ofrecían, y por ejemplo, en mi caso particular, un amigo tenía una casa y armamos toda una cosa para la venta, y en aquel momento había una seña de 3.000 pesos, que era una seña confirmatoria, o sea, si no se avanzaba la perdía, y era plata, ¿no? Sigue siendo plata, ¿no? Pero como había tanto mercado, vamos a suponer que él había vendido la propiedad en 150.000 pesos, supongamos, había recibido 3.000, y después vino una persona y le ofreció 170. ¿Bien? La cuenta que hizo fue, en el peor de los casos, tengo que pagar una parte a esta persona porque no se la voy a vender, pero igual sigue siendo negocio. Y fue lo que se terminó haciendo. Terminó obviamente aceptando la parte, desligando a la otra persona con la que ya tenía, ustedes vieron, tratativas preliminares, precontratos, ya teníamos toda una cosa armada. Dijo, bueno, pago, ya ahora me apareció una. Entonces, en ese caso, dice acá, que una de ellas poniendo su diligencia para que se realice la venta, en cuyo caso asume una obligación de medio. Claramente la parte que estaba, en este caso también había una inmobiliaria, ponía su diligencia en el medio, pero ¿qué culpa tenía de que después a la otra persona haya aparecido una oferta mejor y la utilice? Ninguna culpa. Por lo cual, no tampoco asume responsabilidad. La otra, ya es un poco más jugada, se puede utilizar, pero para esto necesitas a veces garantizar, tener algún poder o algo, porque si no te están metiendo en una situación que la verdad que nunca sabes, mucho más cuando están los mercados movidos. Ese fue un momento. Los precios de las propiedades, después del 2018, se vinieron a pique, o sea, se infló, porque como el crédito te daba plata, entonces vos de repente, departamentos de un ambiente que hasta hace el 2015 valían $35.000, valían 50. Bueno, conseguir un departamento de un ambiente a menos de $50.000 en Mar del Plata, salvo que, bueno, uno para arreglar, uno es en serio, un ambiente, así fue. Bien. Entonces, digo, si uno está en el medio de cuestiones, claramente puedo vender una cosa ajena. Yo mismo estaba en circunstancias de, sí, bueno, sí, vamos a ir para adelante, sí, vamos a... A nosotros los abogados le cuento que cuando hay sucesiones o bienes en el medio que uno estuvo trabajando y aparecen compradores,
de esas cosas, muchas veces seguimos trabajando con estas personas nuevas, porque como nosotros ya tenemos todo armado, tenemos todos los papeles, tenemos todos los títulos, tenemos todos los informes de la sucesión, porque te pide un montón de cosas, y una persona aparece a comprar, muchas veces lo que hacemos las compraventas, muchas veces lo que hacemos los boletos, lo que hacemos las sesiones y demás, terminamos siendo los mismos abogados de las causas, por lo que en todo momento yo estoy asumiendo la obligación de medios. Pero bueno, yo muchas veces también me comprometo, no por escribano público, pero sí por un mensaje, sí por un escrito, sí por un mail, diciendo, sí, sí, estamos avanzando, ya en estos días cerramos todo, ya hablé con las partes. Uno está en el medio, pero siempre con una obligación del medio, como son en esa mayor obligaciones que asumimos los abogados. Bien. Acá dice, este requisito de por qué debe ser en dinero, es esta, ¿no? Porque si no fuese en dinero, podríamos pensar que estamos hablando de una permuta, de una dación en pago, de una innovación, de otra cosa que no sea una compraventa. La compraventa me pide básicamente el pago, y este pago tiene que ser en dinero. ¿Sí? Acá nos remite a la primera momentito de la clase, cuando empezamos a ver compraventa, que decía, ¿qué pasa si cuando se paga una parte en dinero y cuando se paga otra parte con una cosa? Y bueno, va a depender de qué cueste más para ver qué regla le aplicamos. Ahora, esto es un comienzo, no vamos a hablar mucho más de lo que podamos en este tema, pero está bueno que sepan. Está bueno que sepan todas las cuestiones que pasan acá en Argentina, y esto pasó siempre, pasó cuando yo estudiaba, pasa ahora, pasó anteriormente, esta cuestión versátil de nuestra plata, esta cuestión volátil de nuestra plata, esta cuestión de que se celebran un montón de cosas en dólares, esta idea de que cuando hablamos de dinero decimos incluye o no incluye el dólar, o el dólar es una cosa. Bueno, entonces hay cierta doctrina que nosotros tampoco es que vamos a preguntar quién dice tal o tal cuestión, pero sí, lo más importante es este artículo, que yo tengo entendido y quiero creer que ustedes lo saben de memoria por obligaciones. ¿Correcto o no lo que digo? Lo leen, si no, y me cuentan. Yo creo que es tema principal o sea, no podían no saberlo. Sí, profe, nos acordamos. ¿Se acuerdan de este, no? Bien. Y el artículo que sigue, ¿qué nos dice? Porque acá tenemos una cuestión, ¿sí? Pero el artículo, el que sigue, ¿qué nos dice? Porque este artículo, ¿qué me está diciendo? Básicamente me está diciendo que si por el acto que se constituyó la obligación se estipula dar moneda que no sea de curso legal, dólares, la obligación debe ser considerada como dar cantidades de cosas. Y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. Hoy. Entonces, yo le vendo a ustedes algo a $1000 hoy. Y ustedes dicen, no, de acuerdo al 765, yo te puedo pagar en pesos. Porque eso dice la ley. ¿Hasta ahí estamos? ¿Es así? Sí, sí, el artículo que viene, si no recuerdo mal, tiene que ver con la posibilidad de renuncia a este artículo, ¿verdad? No, en realidad a que si la obligación se hizo en dólares, debe pagar en dólares, en realidad. Es en base a la especie designada, debe ser correspondiente. Que se hizo en dólares, Debe entregar la misma cantidad correspondiente en la especie designada. Entonces, si se hizo en dólares, debe pagar en dólares. porque la obligación debe considerarse como dar cantidades de cosas. Está bien. Bien. Pero eso que dice usted es lo que está remarcado
Después viene la coma y dice, pero puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. ¿Sí? Entonces me está diciendo que más allá de esta primera parte, y en todo caso. ¿Por qué digo y? Porque si a usted le habilita que usted me pague en pesos, la pregunta que nos tenemos que hacer es, hoy, ¿cuál peso? ¿El 110 oficial? ¿En serio alguien cree? ¿Alguien pretende liberarse pagando 110 pesos cuando se comprometió en dólares? ¿No? No, pues habría que aplicarle el dólar. Y bueno, y ahí empieza el dólar MEP, el MEP, que básicamente se usa para estas cuestiones. La cuestión que la cuestión que el artículo 766 nos termina diciendo, bien, nos termina diciendo una cuestión que ya vamos a ver, que es básicamente la posibilidad de renuncia, que alguien lo marcó. Y hasta hace no mucho, en marzo, abril, fue el último fallo que yo vi en la Cámara que confirmó esta idea de que, porque la discusión con el 766 es si el código en general y las leyes en general, y mucho más lo que nosotros vemos, mucho defensa del consumo, mucho contrato, relaciones, poderosos, no poderosos, más buenos, no buenos. El Estado tiene mucha injerencia en todo lo que se hace y lo que se decide con los contratos. Entonces, dentro de toda esta idea, era pensar si el 766, que prevé la posibilidad de que una persona renuncie a una facultad, estaba bien o estaba mal. ¿Por qué? Porque aquellos que habían renunciado a esta facultad y querían hacer uso del 765, entre otras cosas que presentaron en justicia, fue decir, bueno, pero recordemos que la justicia en todo lo que es su espectro es muy limitativa en el momento de hacer o del momento de celebrar cualquier tipo de acto jurídico en donde las partes renuncien a renunciar a la herencia, renunciar a los derechos, renunciar a quejarme, renunciar a reclamar daño. Todas esas cuestiones están recontra limitadas. ¿Sí? Renunciar a cosas. Yo, si usted me echa, renuncio a que vaya a hacer un juicio laboral. Yo, si usted no me paga, renuncio a que le voy a hacer juicio por daño. Yo ahora, sí, ¿sabes qué? No quiero nada, todo usted, así que renuncio a toda mi herencia porque hoy estoy enojado. Nada de eso se puede. ¿Bien? Sin embargo, el 766 prevé esta posibilidad de renunciar y es lo que hoy sigue existiendo, ¿no? Sigue existiendo la idea de renunciar. Sepan que hasta este año, hasta mitad de año, sigue siendo igual, pero con esta aclaración. Que si no está específicamente escrito, siempre vamos a poder utilizar el 765. ¿Sí? Si específicamente un artículo no dice, cláusula séptima del contrato, que las partes acuerdan la renuncia a la franquicia que prevé el artículo 766 del Código Civil, no vamos a poder usar el 766 y obligar a que me paguen en dólares. ¿Qué se hace ahora? Bueno, básicamente, claro, si ya sabemos que es así, de cajón que ponemos renuncio al 766. Bien, entonces, existe esta posibilidad, si la quiero utilizar yo, como persona que tiene que recibir los dólares, tengo que pensar en usar esta posibilidad, porque si no, tal vez mañana pretenda liberarse con 110 pesos. ¿Sí? Que es lo que vale, si no, bueno, por eso el dólar oficial, porque también está esa pelea. También está esa pelea. ¿Sí? Bien. Precio. ¿Qué es? Bien. Precio. 1133. El precio puede ser determinado. Empecemos por ahí.
¿Cuándo va a ser determinado? ¿Sí? ¿Cuándo va a ser? Cuando fija una suma que el comprador debe pagar, lo que básicamente nosotros conocemos siempre, porque cada vez sabemos cuando vimos clasificación de contratos, no existe tanto esta idea de vamos a pelear los precios, yo te discuto a vos, sí, me parece que básicamente los precios están determinados. Pero también puede pasar, y lo tiene previsto el código, cuando se deja indicación al arbitrio de un tercero designado. Cuando se deja su indicación al arbitrio de un tercero designado. Bien. La vez pasada, yo hice un acuerdo por una propiedad que ya las partes acordaron que después de un tiempo, bueno, se va a vender, hay una de las partes que está viviendo. Entonces, la otra parte me decía, no, pero es mentira, no la va a vender, no sé, nunca de ahí. Y digo, bueno, qué sé yo, está acordado, charlamos, firmamos, hicimos el acuerdo. Sí, pero yo no creo. Bueno, pero tenemos que ir por ese lado. Supuestamente vamos a ir por ese lado. El tema acá era, porque la parte a mí me pregunta, cuando hablamos de el precio de venta de la propiedad. Porque en un momento queda aclarado que hacer un bien que estaba en condominio, 50% para cada uno. El tema es que si alguien está por ahí con más necesidad o apuro de vender, va a decir 50, total de vender, voy a agarrar su parte, y el otro va a decir, no, yo no voy a regalar mi casa por 50, si esta casa vale 80. Y fue una cosa que tuvimos que aclarar, ¿bien? Y llegamos a este arreglo. Llegamos al arreglo de que cada uno iba a poner a su tasador, y en el caso de que no coincidan las tasaciones, se iba a dividir la diferencia por la mitad y ese iba a ser el precio. ¿Bien? Esto es lo que está puesto en el contrato. ¿Qué significa? Que si un tasador dice 80, el otro dice 100, ya las partes acordaron que el precio es 90, pero de entrada acordaron que el precio lo va a fijar un tercero, en este caso un tasador. ¿Bien? Un tasador, de acuerdo a circunstancias de mercado, momento, situación, lugar, sol, no sol, colectivo, no colectivo, bueno, hará todo lo que tenga que hacer y esa persona va a designar cuánto vale mi propiedad y nosotros podemos acordar que eso lo vamos a respetar, que fue lo que hicimos. ¿Bien? También puede ser cierto, también puede ser que uno tenga un precio que lo haga en referencia a una cosa cierta. ¿Qué significa en referencia a una cosa cierta? Hay cuestiones que no están por ahí muy esquematizadas. Entonces, dice, bueno, veamos cuánto sale, porque la verdad que no sé bien cuánto sale esto. Entonces, ¿cómo hacer? Las personas que tienen, acá en Mar del Plata suelen fallecer personas que no son, hablamos la vez pasada, Mar del Plata es un lugar que tiene mucha tercera edad, ¿sí? Que tiene mucho adulto mayor, porque compran departamentos, porque vienen, porque después se van mudando. Y lo que nos pasa acá es que muchas personas por ahí fallecen y las personas, los hijos, los que siguen, no son de acá. No son de acá. Entonces, yo no me interesa, no me voy a ir a vivir a Mar del Plata, el departamento hay que venderlo. Y te dicen, ¿cuánto vale un departamento ahí? Porque es la pregunta que te hacen. Y vos decís, mirá, básicamente, si no querés darle mucha vuelta, acá el vecino de al lado, o sea, 2 departamentitos al lado del tuyo, lo vendió a 50 pesos. Bueno, vale 50 pesos. Y ahí lo acordamos. Esa es referencia a otra cosa cierta que la que yo pueda comparar. A eso se refiere. Entonces yo digo, bueno, vamos a fijar el precio de acuerdo a lo que vale un departamento 2 ambientes en ese edificio y en esa manzana. Y ese va a ser el precio. ¿Bien? Ahora bien, en cualquier otro caso se entiende que el precio válido si las partes previeron el procedimiento para determinarlo, como les acabo de comentar. Como estas 2 personas que tuvimos que determinar
que haya dos tasadores y en el caso de que no coincidan las tasaciones, dividir por la mitad la diferencia y ese es el precio que vamos a respetar, porque se comprometieron también a respetar ese precio y a poner a la venta el bien. Este último inciso me dice eso, que en otro caso sabemos que el precio es cierto, porque yo voy a vender. Entonces necesito tener un precio para vender. Y ese va a ser esa cuenta la que me lo va a terminar dando. Que yo estoy convencido que vamos por ese lado, porque no creo que se venda, vamos a tener un juicio y ya estoy bien. Pero bueno, se verá después. Así que el precio puede ser determinado en estas circunstancias, ¿sí? En estas circunstancias. Por lo que le había comentado, el precio también tenía que ser serio, ¿sí? Serio, porque cuando hablamos de precios irrisorios, enseguida estamos pensando en algo raro, como dijimos hoy. Entonces, la seriedad del precio hace a que también después en compras, digamos, de dinero, compras inmobiliarias, sea mucho más fácil protegerlo, porque en todo momento vamos a estar hablando, los artículos que ustedes ya vieron, que conocen, que vieron en civil, que vieron obligaciones, que protege a los compradores de buena fe y a título oneroso, entre otras cosas, esa protección a buena fe y a título oneroso. Cuando dice título oneroso, también le falta decir a un precio serio, no lo dice. Pero en la justicia se entiende que es así. Se entiende que para que no pueda ser posible que ese bien que yo liberé, pero ahora resulta que lo están reclamando, y la otra parte dice, pero yo no sabía, no tenía nada que ver, y a mí me vendieron. Bueno, dice, buena fe a título oneroso, y ahí faltaría que diga, y precio, digamos, un precio bien, un precio serio. No lo dice, pero en la justicia se entiende que es así. ¿Sí? Que ese precio que yo pagué y esa buena fe y esa idea de haber puesto plata, bueno, esa plata que yo puse no puede ser irrisoria, tiene que convencer de que realmente hubo una compra-venta en los términos que uno conoce como compra-venta. Lo mismo pasa cuando estamos en existencia de un precio vil, ¿sí? Un precio vil, un precio bajo, un precio que vamos a desconfiar. Entonces, en ese momento podemos dar lugar a lo que es la lesión subjetiva. ¿Por qué? Porque la lesión subjetiva, recordemos que tenía que ver con esta idea de aprovecharse de una parte, y uno de los fundamentos cuando uno tiene que juzgar más importantes para determinar, por muchos los indicios que hay para determinar esa lesión, pero uno de los principales es el precio vil, ¿sí? En el fallo que nosotros solíamos ver en civil, que creo que sigue dando vuelta, donde se había comprado una propiedad por 20.000 pesos cuando valía 120.000. Ahora, la última parte dice que este precio se deberá encontrarse determinado al momento de la celebración del contrato. Claramente deberá gozar del mecanismo que haga efectiva su determinación, que recién hemos comentado, y con el ejemplo por ahí que yo les dije recién, de cómo acordamos esta futura venta, esto después va a ser más fácil recordar. ¿Bien? ¿Qué pasa en la compraventa? ¿Qué pasa con las obligaciones principales y secundarias? Yo siempre preocupado. Miren, acá justo hago un corte. No un corte de clase, sino un corte de tema, porque pasamos a las obligaciones. Estamos bien, ¿no? Me preguntan. Veo que acá preguntan menos, por Zoom es más complicado. Así que avanzamos. ¿Está? Me van consultando. Pasamos, porque llegamos hasta ¿qué vimos? La partecita de este lado de contratos, en este caso las particularidades del contrato de compra-venta. Ahora vamos a ver las partes y sus obligaciones principales y obligaciones secundarias. Esto es interesante porque, así como todos somos consumidores, también la mayoría somos personas que hacemos y celebramos contratos de compra-venta constantemente. Así que
Todas estas cuestiones nos van a venir bien y nos van a aclarar por ahí, che, era así, porque yo tengo entendido. Bueno, vamos a tratar de acá de que ya nos quede claro cuáles son las obligaciones. Porque también hay reglas, y está bueno saber cuáles son las reglas. Las obligaciones del vendedor, ya vemos, son del 1133 al 1140, no son tantas, pero básicamente la principal obligación que tiene la parte es transferir la cosa, ¿no? Como así también entregar los instrumentos necesarios y prestar la cooperación debida. En este caso, se centra bastante en lo que son por ahí los bienes más registrables, porque cuando dice transferir la cosa, pero después me dice entregar los instrumentos necesarios. Si me vende un chocolatín, no hay muchos instrumentos necesarios. Si me vende un kilo de pan, tampoco. Todas esas son compraventas. Si me vende 2 kilos de papa, tampoco. Por lo tanto, entregar así todos los instrumentos necesarios ya nos parece y nos suena más a aquellos bienes que necesitan registración y por lo tanto todos sus instrumentos después me los van a pedir. Pero a la vez también me dice el artículo que hay que prestar toda la cooperación debida. Toda la cooperación debida. La cooperación debida es todo lo necesario para que ese hecho se llegue a concluir. Bien. Ejemplos, como les comentaba hoy, las sucesiones. Cuando uno está en sucesión y las personas no se van a quedar con los bienes y los venden, cuando aparece un comprador, necesita de todo esto, necesita de la cooperación debida, necesita de que cada vez que uno como abogado le dice, che, hay que pagar tal cosa, hay que pagar tal formulario, hay que firmar este papel, hay que ir a pedir este informe, hay que certificar esto, mil cosas que te piden, vos realmente lo hagas, o sea, realmente prestes todo lo tuyo para hacerlo. Por ejemplo, les cuento esto. Yo jamás, después de lo que una vez me pasó con un cliente, creo que les comenté, jamás iría, bueno, no me pasó a mí, le pasó al pobre, jamás iría a verificar un auto yo, ¿no? Policial. Porque si aparece una puerta trucha, aparece algo trucho, queda inmediatamente secuestrado el auto y vos te comes con la causa que llamamos por encubrimiento. Entonces, yo no voy a ir a hacer la transferencia del auto porque necesito para la transferir, necesito la verificación policial. Entonces, no, pero yo te doy todo y hace vos. No, yo te doy todo, hace vos, no, yo no lo voy a hacer. ¿Sí? Y lo que pasa es que yo laburo, cuestiones que nos pasan el día a día. Yo laburo, tengo que ir hasta allá, ¿de dónde está? Y bueno, está por Champañá y Tuzango, y sí, tenés que ir. Y sí, para la mañana a mí se me complica. Y digo, y tenés que ir, no sé, pedir el día, qué sé yo. Fíjate, yo yo tampoco aconsejo a nadie que verifique un vehículo que no es suyo. Que vaya al dueño original, verifique el auto y te entregue el formulario en la mano. Y dice, mira, ya está verificado, el auto podés ir a transferir. Y ahí sí. Entonces, la colaboración estas obligaciones que tiene el vendedor, es que en todo momento el acto jurídico que celebré, esta idea de que yo te vendo una cosa, esta idea del principio del artículo que me dice, bueno, la compra-venta es sencilla, la compra-venta es, compro una cosa, bajo un precio. Bueno, y si vos me compraste una cosa, la idea es que te la lleves. Y la idea es que te la lleves bien, en condiciones. Entonces el artículo dice cuál es la forma de que se la lleva bien en condiciones. Si necesita de instrumentos o de cooperación, que yo lo haga. ¿Sí? Que yo lo haga, que yo preste esta colaboración. Y que entregue la documentación necesaria para hacerlo. Otra cuestión, debe conservar la cosa y custodiarla hasta su efectiva entrega, pues se encuentra responsabilizado por ella de que contrajo la obligación. Bien, se encuentra responsabilizado por ella de que contrajo la obligación. Esto suele pasar cuando yo desde que vine a ver mi casa hasta que efectivamente tomé posesión, como dice acá, transferir la propiedad de la cosa, todavía recuerdo, pasaron como
entre todos los informes, no me quiero acordar, más de 3 meses. Desde que yo un día celebré un contrato de compraventa, hice una entrega de plata, hasta que nos sentamos con el escribano, pasaron 3 meses. 3 meses hasta que yo me fui a la escribanía, me dio una llave y me vine. Bueno, en esos 3 meses, la cosa tiene que estar como yo la vi hace 3 meses. Yo no puedo llegar ahora que esté todo el baño roto porque justo casualidad se rompió. No puedo llegar y decirte, che, ¿y la puerta que estaba acá? Cosas que pasan. Y la puerta que estaba acá no, pero la puerta no. Bueno, ¿cómo la puerta no? La puerta sí. No, la puerta de afuera no, pero la de adentro a mí me dice, no, la puerta sí. Che, ¿qué pasa con los calefactores? Porque es terrible lo que pasa. Por eso que en Civil 1 vemos que son las cosas accesorias, que son las cosas principales, que se puede sacar, que no se puede sacar. Y nosotros, cuando compramos una cosa y vamos y vemos en qué condiciones está, y a la vez les digo, no solo en qué condiciones está, sino qué cosas tiene, porque te pasa que un día llegás, vos compraste una cosa, y el día que llegás, bueno, está bien, te sacarán las lámparas, listo, mirá, compré una lámpara. El tema es cuando pretenden llevarte, no sé, la alacena, cuando pretenden llevarte los calefactores, todas cosas que se entiende que son de ahí. ¿Sí? Entonces, la obligación de, es como que yo compré un auto hoy y después cuando llegue le sacó la alfombra, porque la alfombra no corresponde, le sacó el matafuego. Ya, yo te compré cuando lo vi, estaba así la cosa. ¿Sí? Bueno, me dijiste, che, sin estéreo, che, sin matafuego, che, sin alfombra. Ah, sí, no, yo le puse esa palanquita que también me... Acláramelo, pues yo estoy comprando eso que vos me estás mostrando. ¿Bien? Está claro que cuando compro una casa no pretendo que me dejen los 3 LED puestos, ni tampoco pretendo que me dejen el juego de algarrobo en el comedor, pero se salvan. ¿Sí? Entonces, digo, mantener la cosa, hay que cuidarla, porque así la tenés que entregar, y sos responsable. Ni hablar con un auto. Yo no puedo comprar un auto hoy, y resulta que tengo turno para la transferencia la semana que viene, turno la semana que viene para la verificación policial, y cuando estamos por ir, viene todo abollado y golpeado. Digo, venme la plata. No, no, pero nosotros hicimos un acuerdo. No, bueno, sí, pero no, así no. Así no. ¿Bien? Entonces, esta es una clara obligación, conservar la cosa y custodiarla hasta que me la entreguen. Con todos estos matices que yo le digo, no solamente el deber de custodio y el deber de conservar, va pegado claramente, como todo contrato, a la buena fe. Y va pegado a esta buena fe que es esta idea de que yo te quiero transmitir la cosa y que esa transmisión sea buena, que sea buena para los dos, que no tenga complicaciones. Ahora bien, acá, esta última parte tiene que ver un poco con el perfeccionamiento del contrato, porque recuerden que nosotros dijimos, si los contratos son válidos o no son válidos por el simple hecho de firmarlos, ya nosotros ya coincidimos que sí, ya sabemos que desapareció esta idea de los contratos reales, porque los contratos reales decían que los contratos se formaban o terminaban de formarse a partir de que uno entregaba la cosa. Bueno, eso ya desapareció. Nosotros sabemos que todos nuestros contratos son consensuales. Por lo tanto, al momento que yo celebro un contrato de compra-venta de un automotor que todavía no me entregaron, el contrato es perfectamente válido, aparecen estas obligaciones, pero también es cierto que cuando dice acá subrayado transferir la cosa, estamos pensando en esta efectiva tradición de la cosa, ¿no? Lo que va a hacer va a ser perfeccionar. Porque una cosa es la validez y otra cosa es el perfeccionamiento. Y acá cuando yo efectivamente entrego lo que me compraste, se termina de perfeccionar el contrato y nacen otras obligaciones. Yo ya me despojo de la primaria, que es conservar, custodiar y tener, porque ya te la paso a vos, y por ahí asumo otra. ¿Sí? Evicción, vicios. Evicción, vicios ocultos. Bueno, asumo otras, pero por lo menos ya no asumo la obligación de cuidar la cosa. Entonces se supone que cuando se produce esta tradición, nacen nuevos efectos y desaparecen los anteriores, porque la cosa yo ya la traspaso. ¿Bien? ¿Se entiende esta idea? Desaparecen, porque ya es tuyo el problema de conservar y cuidarla. Ahora lo que a mí me queda es que vos no tengas problemas con la cosa que te llevaste, porque yo te oculté algo, etc.
Y dice que la cosa debe entregarse con sus accesorios, y ahí veíamos, por eso yo les decía, porque también me ha pasado en mi vida particular y me ha pasado en la profesión, de encontrarme con estas cosas, y de toda relación de poder, ¿sí? Y de oposición de terceros. Toda relación de poder y de oposición de terceros claramente está relacionada a esta idea de yo vendo una propiedad. Se supone que el día que voy a ocupar, no hay tres adentro diciendo, no, acá mi abuela me vendió. Se supone que es libre. Y si no es libre, tiene que estar aclarado, porque nada quita que yo compre una propiedad que esté ocupada. No es un impedimento, como no es un impedimento que esté embargada, no es un impedimento que esté hipotecada, no es un impedimento que esté en juicio. Tampoco es impedimento que esté ocupada. De hecho, dice, bueno, no es que pasan, ¿sí? En la vida cotidiana. Pero, claro, ahí veía inestable. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, sí. Se Bien. había cortado un poquito, pero ya se escucha. Bien, entonces, lo que les digo, nada quita que yo pueda comprar un bien ocupado, que lo pueda comprar embargado, ¿no? Pero los precios claramente son diferentes, porque uno sabe que tiene un tiempito para liberar el bien. Pero en principio, si es así, yo debo avisar, porque si no aviso, claramente estoy en presencia de una mala fe y de una cuestión que a mí el mismo código, dentro de las obligaciones que yo asumo, me dice que las tengo que cumplir. Las tengo que cumplir. Si yo no voy a entregar accesorios, por ejemplo, también nos sentemos a charlar y me diga, porque pasa mucho en los autos. No, mirá, digo, yo he comprado un montón de autos y te dicen, las llantas no, las llantas las voy a sacar y las voy a vender porque no son del auto, yo te doy las originales. ¿Sí? Ah, las llantas no. Y el equipo de música te pongo el chiquitito ese que venía ahí y yo le saco las palantes. Sí, pero me queda la luneta rota. No, bueno, y te empezás a pelear por eso. Tráeme la luneta. Porque una pavada, pero termina diciendo que después todo plata para uno. Dice, me llevo los parlantes. Y la parte de atrás, la luneta donde clavan los parlantes, está rota. ¿Sí? Y voy a decir, ¿qué hacemos con la luneta rota? No, bueno, después te compramos. No, yo no me voy a comprar nada. Bueno, y ahí vaya y peleen la suya. Les cuento esos accesorios, y en principio, ya les dije, están todos incluidos, salvo que cuando vos estés charlando te sean claros. Si te son claros, bueno, entonces también esos claros. Y decís, bueno, entonces traemos una luneta nueva, porque esa va a quedar todo peleada si se van los parlantes. ¿Bien? Ahora bien, principio general. Principio general. Gastos de entrega. Los gastos de entrega están previstos para, claramente, en una casa, y tampoco está previsto para el chocolate que me da kiosquero, ¿no? Sino está previsto en aquellos casos en donde va a haber gastos. Va a haber gastos. Acá me marca un principio general, que me dice que, excepto pacto en contrario, los gastos están a cargo del vendedor. ¿Sí? Por eso que también, vamos, miren, dos cuestiones acá que está bueno que veamos. Y las dos, claramente, están bien remarcadas. La primera, el principio general, que los gastos están a cargo del vendedor. Dice, salvo, excepto pacto en contrario. Pacto en contrario subrayado. Subrayado, ¿por qué subrayado? Porque generalmente suele usarse el tema de los gastos, una cuestión que uno charla, pero después nosotros hoy nos manejamos mucho con las plataformas, estos casos, y por ahí Mercado Libre inmediatamente te pone gasto de envío tanto. ¿Qué significa que vos ya estás pactando en contrario ahí? ¿Bien? Cuando vos decís, después hay muchos que dicen envío gratis, ¿bien? Y otros que dicen consulte los costos de envío. Entonces vos te vas ahí, apretás el camioncito, lo que sea, y te dice Mar del Plata 800. Bueno, cuando a vos te están aclarando, por eso pacto en contrario, cuando a vos te están aclarando que los gastos de envío son tuyos, y vos te metés a la página, te fijás ahí con tu código postal a dónde va a llegar, y te dice este va a ser el precio,
y ponés OK, vos ahí estás haciendo un pacto contrario de acuerdo al 1138. ¿Bien? Asumiste los gastos de entrega de la cosa. Pero el principio general es que los gastos de entrega de la cosa son de vendedor. Cuando avanzamos y vamos a la segunda parte, también me dice que todos los gastos que se originen con la obtención, y esto es importante que también lo recuerden, todos, y yo ni siquiera les digo para que después me cuenten a mí si o no, sino que esto está bueno saberlo. Todos los gastos que se originen en la obtención de los instrumentos referidos en el artículo 1137 también están a cargo del vendedor. En este caso me dice que todos los obtención de instrumentos, me está hablando de informes, ¿sí? Me está hablando de informes. ¿Qué me está diciendo este artículo? Me está diciendo que si yo compro un automóvil, la persona que me lo vende me tiene que traer informe de dominio, me tiene que traer informe policial y me tiene que traer informe de autopartes. ¿Por qué? Porque todo eso me lo pide. Ahora, que yo después me siente a charlar y te diga, no, 50 lucas, sí, vos te haces cargo de todo. También es una forma de vender y uno está asumiendo. ¿Qué está asumiendo en esta frase que acabo de hacer con esta persona? Estoy asumiendo el 1138. ¿Sí? Estoy haciendo un pacto contrario. Pero si no existiese este pacto en contrario, esos gastos son de la persona que vende. Punto seguido. Si nosotros estamos hablando de compraventa de inmuebles, más complejo aún, más caro aún, más lerdo aún, me sigue aclarando este artículo que los gastos que tengan que ver con el estudio de título y sus antecedentes, como así también los de mensura, los de tributos que graven la venta, son a cargo del vendedor. ¿Bien? ¿Qué me dice este artículo? Que yo debería acompañar cuando vendo el título de, probablemente el título de propiedad, debería entregar el informe de dominio actualizado, debería entregar los pagos de los gastos del ITI, se llama, el impuesto a la transferencia de inmuebles, que también es caro, debería pagar mensura si es que necesito nueva mensura, y siempre que transfiero necesito mensura, se llama el certificado catastral o informe complementario. Sale 20.000 pesos más o menos hoy, también te lo pide. Pero supuestamente eso va todo de parte del vendedor. Después, como subrayamos acá en la primera partecita, yo después puedo arreglar lo que quiera. A mí me conviene la casa, y me conviene así como está, y yo voy viendo cómo la compro, y me dice, yo quiero, como te dicen, yo quiero 50 en el bolsillo. Te está diciendo que no me vengas con nada de esto después. Che, mirá, me dijo que hay que pagar tanto el escribano. Che, me dijo el abogado que tal cosa. Che, me dijo que tenés que ir a certificar. El tipo ya te avisó, y vos ya, si vos tomaste así, es perfectamente válido. O sea, no lo vas a poder perseguir si vos aceptás, no vas a poder, che, vos te comprometiste, sí, te va a decir, yo voy a firmar lo que haya que firmar, yo me acerco donde me haya que acercar, yo te llevo la fotocopia de DNI las 50 veces que me pidas, pero no me pidas pagar nada porque yo arreglé con vos 50 en el bolsillo. ¿Bien? Entonces, una vez que uno arregla esto, ya está, es perfectamente válido y se hace comúnmente. Si no lo hago, es mi obligación hacer entrega de estas cosas. Bueno, sí está bueno esto, que es una cosa que si ustedes no ven derecho registral difícilmente puedan saber, pero ya que más o menos se los acomodo. Porque cuando uno va a escriturar, lo cierto es que las dos partes pagan cosas, salvo pacto en contrario. Pero como el escribano no suele citarte para decirte, che, mirá, ¿cómo hicieron ustedes?
Porque como él arma la venta, él arma la compraventa, a veces están los bancos, no te preguntan, che, con respecto al 1138, ¿qué hacemos? No te pregunta el escribano, por lo menos a mí no me preguntó nunca. ¿Qué hacemos con el 1138? Por lo tanto, el día que hicimos, el día que se hace la compra-venta, el escribano lo que suele hacer es entrega ahí unas hojitas para cada uno. Y dice, esto es lo suyo y esto es lo suyo por la venta. Y ahí está, acá está aclarado qué es lo de cada uno. En términos generales, lo que cada uno debe pagar, perdón, al momento de la compra-venta, está acá. Sepan por qué, porque está bueno que uno, si no acordó nada, sepa que una venta de estas características va a tener gastos, y por eso los tiene en cuenta. Y no son una docena de facturas, un farné, son gastos. ¿Sí? Bien. No obstante lo explicado, se debe recordar también que las partes, de acuerdo al artículo que vimos recién, pueden convenir que solo uno asuma todos los gastos. Y eso sería perfectamente válido. Entonces, cuando el escribano va y dice, bueno, esto es lo tuyo y esto es lo tuyo, por lo general paga mucho más el que compra, pero también es cierto que el que vende también gasta. Bien. Las obligaciones del comprador, vamos a ir a ver. Sí, nos queda esta. Las obligaciones del comprador son estas, ¿sí? No tienen muchas complicaciones, también son bastante básicas, y pagar el precio, respetar el principio de pago, identidad, integridad, todas las cuestiones que van a obligaciones. Claramente el pago, cuando hablamos de pago, tiene que ser íntegro, si no vamos a constituirnos en mora. Y si es que acordado así, deberá pagar los gastos de recibo de la cosa. Bien, entonces, hasta acá llegamos con la primera clase de compra-venta. Nos queda la segunda parte, la que viene, junto con algo de boleto o algo de algún fallo que está por ahí. Bien, si no hay preguntas, estamos libres. Y más o menos un horario digno, sí. Muy bien. ¿Estamos bien? ¿Nada? Perfecto, me gusta porque se entendió todo entonces. ¿Estaban mirando el techo? Se entendió todo, no. O sea, quiero creer que se entendió todo. Así que bueno, me alegro. Nos estaremos viendo Gracias, profe. el viernes que viene, si Dios quiere. ¿Sí? Se extraña la presencialidad, profe. ¿Cómo? Se extraña la presencialidad. Es diferente, claro. Igual Sí. yo les confieso una cosa que a mí me sorprendió mucho, que es que el año pasado, no sé si está, capaz que, sí, me llamó la atención que estábamos por volver, habíamos vuelto, el año pasado volvimos a la presencialidad, o este año. No, el año pasado. No, este año directamente. El año pasado para rendir. Rendir. nada más. Ah, claro, bueno, este año comenzamos con la claro, pero a mí no me tocó contratos como presencial porque no era de las que eran presenciales. Y me tocó civil presencial, porque sí era troncal. Entonces yo, una noche así, una noche fría de invierno, así como ahora, pregunté qué les parecía a aquellos que habían tenido la posibilidad de pasar por los dos lugares. Y miren, la filosofía antigua decía que somos animales de costumbre. Y es una verdad que somos animales de costumbre. Y decía, no, bueno, pero el sur no está mal. Y yo me empecé a sorprender. Claro, yo, una persona de habla, más los de civil en su momento. ¿Y por qué? Y porque al fin y al cabo, seamos sinceros, y está buenísimo que ustedes estén en el aula, muchas de nuestras vidas, no solo ustedes, sino a mí, nos pasa por una pantalla hoy. ¿Sí? Celular, tele, computadora, mucha de nuestra vida pasa por una pantalla. Entonces, claramente para los... No, ¿y por qué les preguntaba? ¿Por qué? Porque... Y bueno, porque por ejemplo, lo que nos pasa ahora acá, y hace frío, y la verdad que no está tan mal estar acá sentadito. Y a veces venir de noche, la seguridad, y también es cierto. Y por ahí alguna persona, madre o padre, decía, bueno, yo acá mientras estoy, acá al lado más o menos lo puedo tener, si no tengo que ver dónde lo dejo. Y también, entonces le habían encontrado
le habían encontrado los beneficios al Zoom, que son para pensar. A mí siempre me gusta más la clase, pero me quedé pensando y le digo, bueno, a ver, capaz que simplemente porque no estamos acostumbrados, capaz que si haríamos hace un año estaríamos chochos y ya nos dicen, voy hasta allá, al fin y al cabo, si lo puedo ver loco este por acá. No sé, lo pienso, ¿no? Y se los comento. Pero sí, ojalá volvamos. Yo quiero volver a Laura, pero bueno, está buenísimo que ustedes también. ¿Se escucha ahí? Nos liberamos, el lunes seguramente andarán por allá, yo no puedo estar, está bueno participar, y mucho más si es como lo plantea Eduardo, que aparte él se acuerda los nombres de ustedes, porque estoy seguro, se acuerda las caras, debe saber cuándo nacieron, si un día le conté una historia se la acuerda perfecto, así que en eso, con Eduardo dice, voy a estar ahí, voy a mirar, y después, ya les digo, o sea, te cuento. ¿Se escucha ahí? ¿Eh? ¿Ahí se escucha cuando hablo? ¿Sí? No, que interrumpa. No, pues compré una cosa y recién hablé y no se escuchaba, ¿no? Ah, sí. Ah, no, disculpe que interrumpí. No, decía que sí, tiene que ver mucho los que viví. En mi caso vivo muy lejos, para mí es una ventaja, pero bueno, entiendo que en la presencialidad se genera otra atmósfera, pero sí, yo le veo un beneficio. Le ve beneficio. Claro, está bien, sí, es así. Es así. Pero bueno, ya para algo también está bueno salir un poco, obligarse a salir, porque si no, la verdad, yo la sufrí, y creo que todos sufrimos el encierro, y es fulero. Por eso yo cuando apenas me senté acá, me hizo como una cosa. Se las comenté, porque fue lo que me pasó. Porque yo no volví a dar Zoom hace un montón que no daba Zoom. Y para mí ya era tiempo pasado, y de repente ahora por calefacción, gracias a Dios no es por lo otro, que tampoco sabemos, porque ahí estamos, y me hizo como un poco así de, no me sentí como bien, más allá de que haya que buscarle la vuelta. Pero bueno, estamos. Y hoy, la verdad que no está mal la traca porque hace mucho frío. Así que bueno, a estudiar, nos veremos la semana que viene, siempre está el grupo, ya saben cómo es con nosotros, a disfrutar el fin de semana que va a estar helado, así que mucho contrato. Chao, que estén bien. Nos Buenas vemos, noches. profe. Cuídese. Ana. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Vamos a compartir.